Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 7, el cual está conformado por Sara Contreras, Mario García, Antonio Martínez, Fátima Solís y su servidora. En este video vamos a hablar acerca de los circuitos en serie y paralelos, donde vamos a mencionar las ventajas, desventajas, su utilidad y los fallos que podría presentarse al momento de utilizarlos. Al final de este video se va a encontrar un apartado de preguntas que suelen surgir cuando usamos esto. Sin más preámbulos, se van a empezar a hablar acerca de las utilidades de esto. Los circuitos en serie son útiles debido a que estos, al ir acumulando energía en su voltaje y en sus generadores, van a ir sumando energía progresivamente. Una ventaja del circuito en serie es que en caso de requerir una caída de voltaje controlado se puede hacer por medio de ese circuito, el cual es muy utilizado en las pruebas. Para no meter todo el voltaje, se reduce colocando una carga en serie. Una desventaja del circuito en serie es que cuando una ampolleta es fundida, las demás serán apagadas. Un ejemplo de esto son las luces navideñas, que cuando un foco es fundido, los demás focos ya no prenden. Una de las fallas más comunes en los circuitos en serie es que si algún elemento de este se dañara por X razón, este interrumpirá el flujo de corriente eléctrica, por lo cual el circuito podría resultar dañado, en el peor de los casos abrirse, como no sé, a lo mejor que alguno de los LEDs pudiera resultar en una explosión mínima, pero que terminase dañando el circuito. Los circuitos en paralelo son útiles debido a que estos tienen una independencia propia. Es decir, a diferencia de los circuitos en serie, que una vez que una resistencia llega a fallar, todo el sistema falla, estos tienden a ser independientes. O sea, si una parte falla, todo el sistema aún puede seguir funcionando. Ventajas y desventajas de los circuitos en paralelo. Las ventajas de los circuitos en paralelo es que esto tiene el mismo voltaje en todas las cargas, ya sea desde que se conecte una licuadora, una lavadora o un refrigerador en la misma corriente, esto será el mismo voltaje para todas estas cargas. En cambio, las desventajas del circuito en paralelo es que al añadirle más ramas a este circuito, la tensión se debe igualar entre todas estas, es decir, que el flujo debe de cambiar en la corriente para compensar. El único modo de poder aumentar la resistencia es agregando una resistencia en serie entre estas y las ramas. Otra falla de los circuitos en serie es que si algún componente cualquiera resulta averiado, no solamente podría afectar, pues, no sé, solamente la parte en la que ese componente estaba colocado, sino que también podría afectar a algunos otros elementos o compuestos que compongan nuestro circuito en serie. Bueno, estos más que nada se caracterizan por ser una secuencia, es decir, van conectadas, es una conexión entre ellas. La terminal de salida de un dispositivo está conectada a la terminal de entrada de ese mismo dispositivo. Como lo mencioné anteriormente, es una secuencia de conexión entre ellas. Bueno, las diferencias de estos con los demás circuitos es que los circuitos en serie lo que tienen es que la energía solo fluye por un solo camino, o sea, no hay más. Se va a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Supongamos que el circuito tiene dos focos y es alimentado por una pila. Como mencioné, la energía solo fluye por un solo camino y tiene que llegar a todo. Entonces, si una de estas dos focos se funde,
la energía ya no puede llegar al otro lado, o sea, al otro foco, porque pues ahí quedó, o sea, ahí se quedó la energía. Entonces podemos deducir que si una de las resistencias se daña, la otra resistencia ya no va a funcionar y el circuito ya no funciona, ya no es utilizado. Bueno, estos se clasifican de primero porque los elementos están conectados. O sea, la salida de uno va llegando a la entrada de otro y así se va sucesivamente hasta cerrar el circuito. Bueno, estos circuitos se caracterizan más que nada porque, a diferencia de los de serie, estos sí tienen por donde, o sea, recorrer su energía, tienen más de un solo camino, ¿no? O sea, no se queda en esta sola secuencia, puede irse por acá o irse por acá y todo está bien, o sea, todo llega a donde tiene que llegar. Bueno, en este tipo de circuitos, pues obviamente funciona diferente. Lo que diferencia a este de los demás es que, como mencioné anteriormente, tienen varias formas de conducir la energía alrededor de este. Voy a poner el mismo ejemplo que puse antes. Supongamos que el circuito tiene dos focos, solo que como es paralelo, tienes dos caminos. Entonces, si uno de estos focos se llega a fundir, el otro foco sigue prendiendo sin diferencia alguna, porque como sabemos, son independientes. Hay varias formas de llegar, de conducir la energía a ese foco. Igual llega al final del circuito. Aquí las resistencias no son dependientes entre ellas. Si una deja de funcionar, la otra sigue en su constante funcionamiento sin problema. Estos se clasifican como los segundos, ya que la suma de la intensidad de todas las resistencias es más que nada pues la intensidad total de este circuito.